Hola, ¿qué tal amigos de Miselabros? Bienvenido a otro episodio más aquí del curso de Windows. En esta oportunidad vamos a revisar el último elemento de la interfaz gráfica, que es el escritorio. Pero no por ser el último elemento quiere decir que sea el menos importante. Todo lo contrario, es uno de los elementos más importantes que te vamos a mostrar dentro de lo que es la interfaz gráfica del sistema operativo. Si quieres conocer en qué consiste, ven, quédate con nosotros y comencemos. Bien, finalmente vamos a revisar el último elemento que corresponde a la interfaz gráfica, que es el escritorio, pero no por ser el último elemento quiere decir que sea el menos importante. Todo lo contrario, es uno de los elementos más importantes dentro del sistema operativo. Tan importante es que tiene un proceso dedicado que está corriendo ahora en segundo plano, que permite que toda esta interfaz gráfica esté funcionando a la perfección y entregándole el mejor rendimiento a todos sus usuarios. Al finalizar el video te vamos a mostrar que efectivamente hay un proceso dedicado justamente para ejecutar el escritorio, o también denominado el explorador o explorer. Bien, podemos destacar que al igual que un escritorio físico donde apoyamos por ejemplo nuestros lápices, cuadernos, libretas, teléfono, un montón de elementos físicos, el escritorio realmente hace una representación virtual de los mismos elementos físicos. En este escritorio vamos a poder visualizar archivos, documentos por ejemplo tipo texto, documentos de planilla, algunas carpetas o también por ejemplo algunos iconos que hacen representación a alguna utilidad o por ejemplo a alguna aplicación. Rápidamente comenzaremos abriendo algunas aplicaciones e ir creando algunos archivos con respecto a cada una de estas aplicaciones, y los vamos a ir bautizando todos con el mismo nombre archivo 1, a fin de que cuando veamos las opciones de orden y de alineación tú puedas ir viendo los resultados de lo que te estamos comentando. Así que rápidamente vamos a abrir Word, Excel, PowerPoint y también una base de datos Access, y los vamos a bautizar todos de la misma manera como archivo 1. Y una vez que tengamos esa labor hecha, procedemos a cerrar las aplicaciones. Como tú te puedes dar cuenta en estos momentos, todo nuestro escritorio ahora está en su superficie ubicado o está lleno de algunas aplicaciones o algunos archivos que hemos predispuesto ahora en el escritorio. Rápidamente también podemos crear una carpeta. Más adelante vamos a poder detallar con mayor tranquilidad y con mayor explicación el proceso de crear una carpeta. Ahora lo vamos a hacer simplemente a modo de ejemplo, a fin de que ahora te hagamos una demostración de cuáles son los elementos típicos y más comúnmente utilizados al momento de colocar elementos dentro de lo que es el escritorio del sistema operativo. Al momento de dar clic derecho en cualquier parte de la superficie del escritorio aparecerá un menú contextual, el cual aparecen algunas opciones como ver, que obviamente indica la visualización que nosotros podamos tener de nuestros iconos con respecto al escritorio. Ya, por ejemplo, estos mismos archivos aquí los vamos a ir viendo de distintos tamaños, así como también la forma de ordenar, alinear o en el fondo cuadrar para que se vea mucho más ordenado dentro del escritorio. Opciones también como ordenar, donde podemos ir colocando un orden alfabético o distintas opciones que vamos a ir revisando más adelante. Actualizar, que finalmente hace una especie de refresco para que todo nuestro escritorio, nuestro entorno gráfico se refresque, se actualice. Tenemos opciones como por ejemplo pegar o pegar accesos directos, que están desactivados porque finalmente estas opciones dependen de que nosotros previamente hayamos creado algún acceso directo o que tengamos algún archivo copiado para finalmente poder pegarlo aquí dentro de lo que es el escritorio. Deshacer o cambiar nombre, y correspondería por ejemplo en caso de cambiarle el nombre a algún documento, alguna carpeta o algún acceso directo que nosotros tengamos dentro de nuestro escritorio. Por defecto dentro de lo que es el sistema operativo vienen propiedades gráficas y opciones gráficas que van a ir en la mayoría de los casos asociados al procesador con el que estemos trabajando, que puede ser Intel o AMD. Recordemos que la tecnología de hoy en día permite que los procesadores también sean capaces de generar opciones gráficas con las cuales obviamente los sistemas operativos y el hardware permite trabajar.
De todas maneras, en caso de contar con una tarjeta de video dedicada como la de mi caso, te aparecerán las opciones gráficas de la misma tarjeta gráfica. En este caso yo trabajo con una tarjeta Nvidia, pero en caso de que tú tengas, por ejemplo, una AMD Radeon, debería también aparecerte ahí las opciones para poder ingresar a la configuración de tu tarjeta gráfica. El menú de nuevo, donde aparece también otro menú contextual, un submenú mejor dicho contextual, donde indica una serie de opciones que más adelante también vamos a revisar. Y las últimas opciones son configuración de la pantalla y personalizar, que finalmente es para temas de resolución, tamaños, colores, personalización por ejemplo del fondo de pantalla, entre otras cosas más, que eso lo vamos a revisar con más detalle en el apartado de configuración. Partamos revisando las opciones de ver, donde tenemos tres opciones de visualización: ver iconos grandes, medianos y pequeños, que evidentemente según el nombre de cada una de estas opciones de menú es el resultado que van a generar. O sea, si presionamos en iconos grandes, obviamente los iconos van a ser bastante grandes. Iconos medianos es el formato por defecto que trabaja el sistema operativo, e iconos pequeños en caso de que tú quieras colocar mayor cantidad de iconos sobre tu escritorio, que es una opción que la verdad no recomendamos porque evidentemente afecta el rendimiento de tu sistema operativo. Tenemos opciones como por ejemplo organizar los iconos automáticamente, que en mi caso está desactivado desde fábrica. Alinear los iconos a la cuadrícula, todo esto está funcionando cada uno por celdas que son invisibles, ya cuadrículas que son invisibles, y en donde cada una de estas cuadrículas está siendo ocupada por alguno de estos iconos, como estamos viendo aquí a continuación. Pero al momento de desactivarla podemos desplazar, ¿cierto? O no necesariamente llenar estas cuadrículas y colocar nuestros iconos o nuestros accesos directos donde nosotros realmente queramos. Y mostrar iconos en el escritorio, que es una opción que aquí, si al momento de seleccionarla, te darás cuenta que efectivamente desaparecen todos los elementos que teníamos en la superficie del escritorio. Para recuperarlo simplemente damos clic derecho y obviamente volvemos a mostrar esta opción, y ahí finalmente se organizan nuevamente los iconos dentro de lo que es el escritorio. En cuanto a lo que son las opciones de ordenar, podemos ordenar por nombre, tamaño, tipo de elemento o fecha de modificación. Como podrás darte cuenta, son distintos tipos de archivos, distintos tipos de documentos, y que tienen un distinto peso. Independiente que sean archivos que estén vacíos, que no tengan información de por sí, cada programa, cada software al momento de generar su archivo les tienen un peso distinto, un peso específico, ¿ya? Por tanto, al momento de ir ordenándolo, ya sea por el tamaño o por el tipo de elemento, el orden que va a ir generando va a ser en base a esta misma categoría. Es posible que, por ejemplo, al momento de seleccionar alguna de las opciones de orden, tengamos, por ejemplo, cambio en lo que es la posición o la ubicación de los iconos. Por ejemplo, si lo colocamos por nombre, es posible que exista un cambio, por ejemplo, en el orden de los iconos, o también así como, por ejemplo, el orden del tamaño, incluso pudiendo mover el icono de la papelera de reciclaje, que por lo general siempre se ubica en la esquina superior izquierda, ¿ya? Podemos ir cambiándolo por distintos tipos de categorías, como lo podemos ver aquí, así como también, por ejemplo, la última fecha de modificación, ¿ya? Lo ideal es que esté ordenado, ¿cierto?, por el tipo de documento que estemos trabajando, el tipo de archivo. La opción actualizar lo único que hace es justamente refrescar nuestro escritorio a fin de que todos los elementos que estén ahí se actualicen y el sistema operativo contenga una mejor noción de todos los elementos que estamos trabajando en esos momentos dentro de la misma máquina. Hay opciones que vienen desactivadas, como por ejemplo pegar y pegar acceso directo, que evidentemente son acciones que responden a una acción previa, como por ejemplo para pegar deberíamos haber cortado o haber copiado algún elemento previo, algún archivo, por ejemplo, haberlo copiado desde alguna ubicación desde el disco duro, y queremos por ejemplo pegarlo acá en el escritorio, tendríamos que haberlo copiado o cortado previamente. En cuanto a la opción de pegar acceso directo, finalmente tendríamos que haber primero creado un acceso directo para poder finalmente pegarlo acá en el escritorio de nuestro sistema operativo. La opción, por ejemplo, de deshacer o de cambiar nombre consistiría evidentemente tal cual como indica la misma opción. Finalmente, para cambiar algún archivo de nombre, alguna carpeta, o incluso también deshacer este mismo cambio de nombre.
En cuanto a lo que son las propiedades gráficas que aparecen acá, propiedades de gráfico y opciones gráficas, eso va a ir adjunto, ¿cierto?, a el tipo de procesador que tú poseas. Recordemos que los procesadores de estos tiempos permiten generar gráficas dentro de lo que es la misma arquitectura del chip. Por tanto, ya sea un procesador Intel o un procesador AMD, son capaces de generar las gráficas básicas que permiten al menos el funcionamiento mínimo del sistema operativo. Por otra parte, en caso de contar con una tarjeta de video dedicada, como es mi caso, ya sea Nvidia o ya sea una AMD Radeon, en este menú contextual también debería de salirte las opciones para poder acceder a tu tarjeta de video dedicada, a fin de que tú puedas optimizar y mejorar el rendimiento de tu tarjeta de video en esta misma opción. Con respecto al menú nuevo, también tenemos un menú contextual que lo vamos a ir revisando mayormente en detalle más adelante. Finalmente, las últimas dos opciones son configuración de pantalla y personalizar, que finalmente es justamente lo que se hace dentro del sistema operativo. Al momento de lo que es la configuración de pantalla, podemos definir el comportamiento de la misma, y en cuanto, por ejemplo, a la opción de personalizar, podemos cambiar colores de tema de fondo, cambiar el fondo de pantalla. En el fondo son opciones para poder personalizar nuestro sistema operativo, pero eso lo vamos a ver más adelante en cuanto veamos el apartado de configuración del sistema operativo. Dentro del menú contextual, de nuevo, aparece un conjunto de opciones, un menú contextual donde podemos crear nuestras carpetas. Dentro del escritorio podemos crear accesos directos o podemos acceder rápidamente a alguna aplicación que tengamos preinstalada o configurada ya previamente dentro de nuestro sistema operativo, como por ejemplo documentos Word, planillas Excel o documentos en PowerPoint. Por ejemplo, al momento de crear una carpeta, simplemente tendríamos que presionar la primera opción, que es crear una carpeta, y automáticamente nos va a crear una carpeta a la cual obviamente aparece una caja de texto ahí para que nosotros podamos escribir el nombre de la carpeta. Y al momento de, por ejemplo, darle clic derecho a los elementos, estos iconos, a estas mismas carpetas o a estos accesos directos, también va a aparecer un menú contextual que se va a ir adaptando a según el tipo de archivo o documento que estemos tratando. No va a tener el mismo menú contextual si le damos clic derecho a una carpeta, que por ejemplo si se lo damos a un documento Word, o que si se lo damos a un acceso directo, ¿ya? Podemos ver opciones rápidas como abrir, anclar el acceso rápido, dar acceso, restaurar a versiones anteriores, incluir en biblioteca, anclar el inicio, enviar por ejemplo un correo electrónico a una unidad en específica, crear un acceso directo de este mismo documento, o también poder acceder a las propiedades del mismo, donde finalmente aquí también podríamos personalizar mucho más profundamente esta carpeta o cualquier archivo que tengamos dentro de nuestro escritorio. Como te mencionaba al comienzo del video, efectivamente el escritorio es uno de los elementos más importantes dentro del sistema operativo, a tal grado que tiene un proceso específico en ejecución que se está ejecutando en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto en segundo plano? Quiere decir que es un proceso que está corriendo dentro del sistema operativo, que se está ejecutando, pero que por lo general la mayoría de los usuarios lo desconocen que este es un proceso que está vivo y que está activo y que está funcionando y que consume una gran cantidad de recursos del sistema operativo. Vamos a presionar las teclas Control Alt Suprimir, y dentro del menú de opciones que tenemos aquí, lamentablemente el software no me permite mostrarte el menú, justamente se fue a negro, pero escoges la última opción, que sería el administrador de tarea. Con el administrador de tarea podemos ir viendo todos los procesos que están en estos momentos corriendo dentro de nuestra máquina y lo que está consumiendo de hardware, en cuanto por ejemplo a procesador, memoria RAM y otros recursos de hardware que tengamos dentro de nuestro computador. Podrás darte cuenta que el segundo proceso, después que del primero, que es justamente la ventana que acabamos de abrir, que es administrador de tarea, es justamente el explorador de Windows, que en estos momentos la cantidad de CPU que está consumiendo no es tan elevada, está ocupando alrededor de 68, cerca de 70 MB. Podemos acceder nuevamente a este administrador de tarea a través de otro atajo de teclado. Este es otro tips que te estamos compartiendo, que sería poder acceder, por ejemplo, a esta misma opción, y a través de la combinación de teclados de Control Shift más Escape puedes acceder al mismo administrador de tarea. En las primeras versiones del sistema operativo, muchas veces justamente el explorador de Windows, o el escritorio que también se le conocía, era uno de los elementos que más colapsaban, y finalmente el sistema operativo se terminaba lagueando
copiando o pegando. Justamente ahí teníamos que justamente abrir el administrador de tareas, seleccionar justamente esta opción y presionar el botón que indicaba reiniciar. ¿Ya? Caso contrario, que ya ni siquiera reconocía la opción de reiniciar, teníamos que volver a seleccionar este proceso en ejecución, darle clic derecho ahí y decir forzar detención o en algunos casos matar. ¿Ya? Eventualmente cuando ocurría eso, todo lo que teníamos en la pantalla quedaba en negro. La única ventana que quedaba en ejecución era justamente este administrador de tareas. Al momento de presionar la opción de archivo o crear una nueva tarea, podemos escribir aquí justamente explorer.exe y eventualmente lo que va a hacer es nuevamente disparar o lanzar todo el escritorio completo del sistema operativo a fin de que pueda generar obviamente el verdadero y correcto funcionamiento del sistema operativo para que pueda rendir de la mejor forma a nuestro gusto y nuestro antojo y a nuestras necesidades. Así que como te mencionábamos al comienzo del video, el escritorio es uno de los elementos más importantes dentro de lo que es el sistema operativo, porque en él podemos visualizar todo el conjunto de ventanas, de aplicaciones, de archivos. O sea, finalmente dependemos de todo lo que es el escritorio para poder darle un verdadero uso al sistema operativo. Así que amigos, llegamos al final de este episodio. Esperamos que te haya gustado mucho, que te haya agradado, que hayas aprendido cosas y elementos nuevos, y si eso es así, por favor, regálanos un like, considera la opción de suscribirte a nuestro canal, comparte este contenido con alguien que también puedas creer que le pueda servir este curso de Windows. Puede ser tu abuelito, tu abuelita, a alguien que realmente nunca ha trabajado con el sistema operativo Windows. Puede ser algún niño, alguna niña, no sé, algún profesor, alguna persona de edad o alguien que realmente le pueda ser de utilidad este curso de Windows que estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño aquí en tu canal de tecnología favorito de Micelabros. Quédate pendiente en el desarrollo de este curso, seguiremos viendo otras opciones del mismo. Vamos a ir viendo más adelante opciones como por ejemplo atajos de teclado, opciones de configuración. Vamos a ir viendo elementos de administración del sistema operativo, administración avanzada a través de terminal. Hay un montón de cosas que nos quedan por ver, por estudiar, por compartir y por enseñar, así que quédate atento al desarrollo de este curso. Yo soy Paco, esto es Micelabros y este es el curso de Windows aquí en tu canal de tecnología favorito de Micelabros. Nos vemos en el siguiente episodio, mis compas. Cuídense, un abrazo y chao chao.